Sean bienvenidos a la clase de matemática de este día. Vamos a estar trabajando el tema figuras simétricas con respecto a un eje. En primer lugar, vamos a tratar de definir un poco lo que significa la palabra simetría. Y la palabra simetría se refiere a una correspondencia exacta, tanto en tamaño, en forma y en posición de las partes de un todo. Es decir, cuando tenemos una figura, nosotros trazamos una línea, que a esa línea se le llama eje de simetría, y a partir de esa línea es como que estemos cortando a la mitad una figura. Entonces, si al cortarla o al trazar ese eje, la línea se divide en dos partes iguales, significa que esa figura es simétrica. Si no, se le llama que es una figura asimétrica. En la sección de Analiza se nos presenta esta situación. ¿Cuáles de las siguientes figuras que tenemos acá pueden doblarse de tal manera que se sobrepongan dos partes iguales? Entonces tenemos acá las 5 figuras y vamos a descubrir cuáles son las que cumplen que al doblarse la mitad se sobrepone en la otra. Veamos. Lo que vamos a hacer y como sugerencia que se te da es que lo dibujes en tu cuaderno cada una de las figuras y luego pues recortes estas figuras y las dobles. Y al doblarlas podrás comprobar en tiempo real, o sea en vivo, podrás comprobar cuáles se sobreponen y cuáles no. Para ello, en este video lo que vamos a hacer es una idea nada más, una simulación del doblez, pero tú puedes hacerlo ya con la página real. Empezamos entonces con la primera. Ya que has recortado la figura número 1, dóblala por esta mitad, es decir, por este eje que voy a trazar acá, en donde observas que esta figura de acá, si yo la doblo para acá, entonces concuerda exactamente en la otra mitad. Entonces, cuando tú la dobles, lo que te va a quedar será una figura como esta, nada más, en donde, como puedes observar, se sobrepone esta mitad izquierda exactamente a la mitad derecha. Veamos con la número 2. Dobla la imagen por este eje de acá. Entonces, la de arriba, si lo que queda en la parte de arriba lo doblamos hacia abajo, entonces nos quedaría así. Observa que encaja perfecto. Ya doblada esa figura nos quedaría simplemente así como se muestra acá en la imagen. En el caso de la número 3, podemos pensar en el mismo eje acá y hacemos, observa la figura de arriba, la vamos a doblar hacia abajo de esta manera. Pero resulta que al doblarla hacia abajo no encaja, no se sobrepone exactamente a la mitad de abajo. O sea que nos queda más o menos así. ¿Qué ocurre con la número 4? Si hacemos el doblez por este eje, veamos lo que ocurre. La parte que queda arriba de ese eje, si la doblamos hacia abajo, nos quedaría de esta manera. Entonces encaja perfectamente la parte de arriba en la de abajo. Es decir, ya doblado el papel nos quedaría así. Finalmente tenemos esta de acá. Si la dobláramos de esta forma, así como está acá, o si la dobláramos en las diagonales, también lo puedes intentar, ya que tienes recortada la imagen número 5. Entonces, la parte que queda a la derecha de este eje, si hacemos el doblez y lo hacemos en este sentido, nos quedaría de esta manera. Observa que no encaja perfectamente, o sea que la imagen doblada nos quedaría así. Esta parte de acá sobra en la otra arriba. Por lo tanto, concluimos que las figuras 1, 2 y 4, como hemos podido comprobar, la 1, la 2 y la 4, que es esta de acá, pueden doblarse para sobreponer dos partes iguales. Pero las figuras 3 y la figura 5, o sea, la 3 y la 5, como podemos observar, no pueden doblarse de ninguna forma en que se sobrepongan las dos partes iguales. Así, en el comprende se establece que una figura simétrica con respecto a un eje, como por ejemplo esta de acá,
o simplemente una figura simétrica es aquella que puede doblarse por una línea recta, así como observamos acá, de tal forma que se sobrepongan dos partes iguales. Esta línea recta recibe el nombre de eje de simetría. Entonces acá tenemos el eje de simetría. Si eso se cumple, la figura se dice que es simétrica. Tenemos el caso de estas figuras. Dice la indicación, determina cuál de las siguientes figuras son simétricas con respecto a la línea recta indicada en cada caso. Esa línea punteadita en color rojo que tiene cada una de las figuras es el eje de simetría. Lo que nos piden es comprobar si todas esas figuras tienen simetría o son asimétricas. Es decir, que si al doblar según la dirección del eje de simetría, si al doblar nos queda una figura sobre otra, o se sobreponen o son iguales, significa que son figuras que tienen simetría. Si no, pues son figuras asimétricas. Vamos a tomar en cuenta la dirección que tiene el eje de simetría. Para el caso del número 1, tenemos que el eje de simetría está de manera vertical. Eso significa que vamos a doblar o vamos a sobreponer las dos partes de esa figura de manera vertical. Entonces, si doblamos o sobreponemos esas partes una sobre otra, nos damos cuenta que sí son simétricas. Luego, en el número 2 tenemos un eje de simetría de manera horizontal y si sobreponemos las dos partes de esa figura o si colocamos una sobre otra, si las doblamos, también nos damos cuenta que coinciden y que son iguales. Entonces significa que si esa figura sí es simétrica. Luego en el caso del número 3 también tenemos un eje horizontal, un eje de simetría horizontal, y si sobreponemos o doblamos esa figura, nos damos cuenta que no posee simetría de manera horizontal. Luego en el número 4, el eje de simetría está de manera vertical. Al doblar o sobreponer las dos partes de esa figura, nos damos cuenta que sí tienen simetría. En el número 5 tenemos un eje horizontal. Si doblamos o sobreponemos esa figura, nos damos cuenta que efectivamente tiene simetría, porque las dos partes de esa figura son iguales al sobreponerlas o al doblarlas. Y por último, en el número 6, en la figura número 6, tenemos un eje de simetría vertical. Si doblamos o sobreponemos las dos partes de esa figura, nos damos cuenta que no tienen simetría, es decir, es una figura asimétrica porque la parte izquierda, dos cuadritos sobran de la parte izquierda de esa figura. Entonces, por esa razón, es una figura asimétrica. Entonces, de esa forma es como ustedes van a realizar el análisis. Si gustan, pueden dibujar y recortar las figuras para que les sea mucho más fácil. Si no, pues así a simple vista, traten de analizar cada una detenidamente. Las siguientes figuras son las que ustedes van a realizar como tarea en su cuaderno. Van a copiar en su cuaderno lo siguiente y van a responder según se les pide. Y les piden determinar cuál de las siguientes figuras son simétricas con respecto a la línea recta indicada en cada caso. Ahí la línea recta es la que está punteadita. En el primero está de manera vertical. En el segundo también está de manera vertical. En el tercero está de manera horizontal. En el cuarto está de manera horizontal. En el quinto está de manera inclinada. En el sexto también. En el séptimo también. Y en el octavo está de manera vertical. Entonces lo que ustedes van a hacer es identificar cuáles de estas figuras son simétricas. Las van a dibujar tal y como está ahí. Van a trazar el eje de simetría. Traten de trazarlo de otro color para que se vea la diferencia. Y luego van a escribir abajo de cada figura
si son simétricas o no. Pueden escribir simétrica, asimétrica, simétrica, si no tiene simetría con respecto a ese eje, o escriben simplemente sí, no, sí, no. Ya voy a saber yo que si le escriben sí es porque la figura es simétrica y si le escriben no es porque la figura no es simétrica o es asimétrica. Entonces de esa forma ustedes van a trabajar esta tarea en su cuaderno. Eso sería todo y me lo enviarían como evidencia del trabajo realizado de este día para colocarles la nota.